Bueno, el día de hoy vamos a darle voz a un tema que está bastante silenciado, que es el tema del derecho al aborto y la responsabilidad médica. Y para charlar esto, hoy tenemos el honor de tener a Estela Maris Manzano aquí en la ciudad. Estela es médica, graduada de la Universidad Nacional de Córdoba, es especialista en tocoginecología y medicina legal y también es especialista en medicina forense. Ha sido directora del Hospital de Cholila en la provincia de Chubut, ha sido jefa de residentes de tocoginecología en el Hospital Zonal de Trelew, también ha sido instructora de residentes de tocoginecología en los hospitales zonales de Trelew y de Esquel. En el Hospital de Trelew también ha sido jefa de división de ginecología, ha sido jefa del departamento de área externa, ha trabajado como médica forense en el equipo de peritos del Tribunal de Trelew con víctimas de abuso sexual, es miembro de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir y es miembro integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. También contamos con la presencia de Silvia Scheider. Silvia es psicóloga, es especialista en familia y parejas, otorgado por el Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires. Tiene formación en terapia familiar sistémica, violencia conyugal y género y sexología clínica. Es ex coordinadora del equipo de familia y parejas del Hospital de Agudos Argerich de Buenos Aires. Es coordinadora docente de cursos de formación en el modelo sistémico en Buenos Aires y en Bahía Blanca. Es supervisora privada de terapeutas en formación en terapia familiar y de parejas. Es docente titular de Psicología de la Familia de la Universidad de Salvador, la sede aquí de Bahía Blanca desde el año 2006. Es activista por los derechos de las mujeres y también es integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Antes que nada, antes de arrancar propiamente dicho, vamos a escuchar un poquito esto, si les parece, mientras vamos entrando en clima, ¿sí? Yo aborté y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté y soy la profesora universitaria que habla de género. Yo aborté y soy la kiosquera que conoce tu marca de cigarrillos. Yo aborté y soy la diputada que vota leyes contra las mujeres. Yo aborté y soy la jueza que garantiza un Estado laico. Yo aborté y soy la periodista que soporta los chistes misóginos. Yo aborté y soy la modelo que admirás en las revistas. Yo aborté y soy la católica que se golpea el pecho en las misas. Yo aborté y soy la bisexual a la que se le rompió el preservativo. Yo aborté y soy la deportista exitosa que seguís con fanatismo. Yo aborté y soy la de mesa de entradas que recibe tus notas. Yo aborté y soy la piquetera que corta rutas contra el hambre. Yo aborté y soy la policía que te detiene porque abortaste. Yo aborté y soy la desaparecida por los militares genocidas. Yo aborté y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Reafirmamos que la vida y la salud de las mujeres en Argentina deben ser respetadas y valoradas, sosteniendo su autodeterminación y su derecho a una maternidad voluntaria, deseada y planificada. Ni una muerta más por aborto clandestino.
Nuestro lema de campaña sostiene desde hace 4 años nuestra convicción. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Y después de escuchar realmente la maravillosa voz de Liliana Daunes, vamos a hacer un poquito más, vamos a poner un videíto. Como las mujeres siempre abortamos, la sociedad médica, médico ético, religioso y qué sé yo qué más, lo tolera, ¿no? Yo creo que desde hace obviamente milenios, pero con una mirada casi despectiva, ¿no? O sea, lo toleramos, eso que no nos gusta, no lo legalizamos, no le permitimos a las mujeres que públicamente, porque sabemos que escondidamente, privadamente sí lo hacen. Antes me daba miedo de tener mis propias decisiones, de decir, bueno, mi pareja no quiere, bueno, vamos a aceptar lo que mi pareja quiere. Pero no es así, es mi cuerpo, es lo que yo quiero. Donde falta discutir esto, más que en la sociedad, es en el Congreso. Lo único que hace que no existan los abortos es que haya leyes de educación y salud sexual que funcionan y criterios de la maternidad más libres. Brego para que cada mujer aprenda y sea dueña de su cuerpo. Tengo 78 años. Y tomé la definición de abortar, de interrumpir el embarazo. No me conflictó esa decisión, porque en realidad no es que puse como excusa nada, sino que puse en la balanza, digamos, algunas cosas, mi familia, mi situación, mi realidad y bueno, también lo que quiero hacer, ¿no? En mi caso fue además, después del aborto, un largo silencio, ¿no? La única manera que yo creo que esto puede visibilizarse, dejar de silenciarse, es haciendo cuerpo una misma, ¿no? Diciéndolo, pasa esto, así pasó, y el tema es que se sepa. Soy Carolina. Soy una mujer que decidió decidir sobre su propio cuerpo. Soy cineasta, soy la directora de este documental. Yo aborté. Bueno, y ahora mientras charlamos de algunas cositas, yo quiero tener allí el mapa del aborto en el mundo, y lo que les voy a pedir es que a medida que yo vaya charlando, cada tanto miren el mapa, porque es bastante impresionante, ¿no? Ver la línea que separa la legalidad de la ilegalidad, que casualmente separa África y América del Sur, que son los dos continentes de la colonialización, los continentes de la miseria, los continentes del fortísimo arraigo eclesiástico, y que no casualmente, digamos, son los dos continentes donde las mujeres tenemos que decidir sobre nuestro propio cuerpo y sobre nuestro propio deseo en la clandestinidad. Yo voy a ser breve porque el plato fuerte obviamente es Estela Manzano y no yo, que soy la figurita repetida. Y yo casi nunca hablo como psicóloga, y por una vez voy a intentar hacerlo, no voy a leer todo, lo voy a ir mechando. Y lo voy a hacer desde mi especificidad como psicóloga, que es algo que no acostumbro a hacer cuando hablo sobre temas de aborto, porque me interesa que podamos pensar qué significa el aborto voluntario,
El aborto que nos introduce, como yo sostengo, en la dimensión de aquello que desobedece el llamado orden natural, ¿sí? Para la cultura occidental hay un mito que es fundante y es que la mujer es lo mismo que madre, ¿no? Hay un sinónimo impuesto donde las mujeres nos realizamos, ¿no? Todo lo que decís entre comillas, a través de la maternidad, donde nuestro destino es la maternidad y donde lo único que podemos desear es la maternidad. Vamos a tratar en 5 minutos, 7 minutos de tratar de desmitificar estos conceptos, ¿no? Si es que es verdad que lo único que deseamos es la maternidad. Para empezar, nunca uno podría imaginarse que el hombre, ¿no? Que el sustantivo hombre sea sinónimo de padre, ¿sí? El sustantivo hombre se lo asocia con la cultura, con la racionalidad, con ser el protagonista de la historia, no el protagonista con mayúscula. Y, digamos, el género femenino quedaría del lado del hogar, los hijos, lo emocional, ¿sí? Digamos, lo que no piensa demasiado bien, lo que necesita de algún varón, en lo posible primero su marido, tal vez su hermano mayor, su padre, que la enseña a pensar como corresponde, ¿no? Y realmente lo que es una negación de la capacidad crítica que tenemos las mujeres de decidir sobre nuestras propias gestaciones y sobre nuestros propios proyectos de vida. Por lo tanto, digamos, yo por acá escribí algo así como que el sinónimo de mujer igual madre, hay un deslizamiento de sentido, ¿no? Y esto conforma una especie de destino que tendríamos las mujeres solamente por ser portadoras de un determinado órgano genital. Y realmente yo considero que esto es un formidable dispositivo o aparato domesticador de nuestro propio deseo, ¿sí? Aparentemente nosotras podemos desear cualquier cosa, pero sobre todo lo que tenemos que desear es ser madres. Y tenemos que estar dispuestas además a renunciar a cualquier otro deseo que no sea el de la maternidad o que se superponga con el deseo de ser madre. Yo tengo, y ustedes conocerán en su propia experiencia, amigas, conocidas que estaban estudiando una carrera, pero que en 3er o 4º año dejaron, porque el que siguió estudiando fue su marido, y porque se quedaron embarazadas, y entonces no podían estudiar ellas estando embarazadas, tenían que dejar de estudiar, no podía hacerse cargo el hombre, por ejemplo, de criar ese bebé para que la mujer siguiera su carrera, ¿no? Esto es un fenómeno archiconocido. Y acá, bueno, mujeres que han iniciado carreras universitarias y que las tuvieron que dejar y jamás a nadie se le hubiera ocurrido que dejara de estudiar o que aplazara por unos años su carrera el padre de ese bebé, así ella podía recibirse antes, ¿no? Entonces, digamos, si una mujer además decide seguir adelante con sus estudios, pareciera que está como subvirtiendo un determinado supuesto orden natural, ¿no? Somos como subversivas en cuanto a lo que verdaderamente debemos desear, que es de ser madres y dejar de lado cualquier otra cuestión, ¿no? Por lo tanto, una mujer que, por ejemplo, sigue estudiando o antepone su carrera es una desnaturalizada, ¿no? Retengamos estas palabras porque todavía se sigue utilizando. ¿Qué quiere decir desnaturalizada? Que lo natural, que es lo que nos corresponde a las mujeres, tiene que ver exclusivamente con la maternidad. Entonces digo, el aborto inducido, elegido, voluntario, nos abre un interrogante acerca de la supuesta naturalidad gestante. Elegir, desear un aborto, ¿qué vendría a ser? ¿Qué es? Y reclamar que además sea legal, seguro y gratuito. ¿En qué lugar nos inscribe? ¿Qué clase de mujeres no naturales seríamos aquellas que dejamos vacías la silla de la maternidad cuando ésta nos es ajena? Como estoy en psicóloga, diría cuando la maternidad nos enajena, además de que nos es ajena, ¿sí? Nos pone fuera de nosotras mismas. ¿Cómo romper con un dispositivo que nos nombra antes de tener nombre y que además nos animaliza a tal extremo que nos da un supuesto instinto materno, ¿no? O sea, somos simplemente chimpancés hembras con instinto para cuidar a la cría. No somos ni seres pensantes, no tenemos racionalidad. Yo creo que justamente en este punto en el cual la dimensión del aborto elegido por la propia mujer nos coloca en la dimensión más humana posible, nos desanimaliza.
Cuando yo puedo decir no, cuando yo puedo ejercer mi conciencia crítica, cuando yo puedo elegir lo que quiero para mi vida, estoy dejando de ser un animal y paso a ser realmente un ser humano. Este es un costado que nunca se mira porque se considera que lo deshumano, lo inhumano es el aborto, cuando en realidad para cualquier subjetividad, para cualquier persona, poder decir no y seguir adelante con este no, nos coloca en la dimensión de lo propiamente humano. De hecho, los seres humanos nos subjetivamos, llegamos a ser quienes somos, porque somos capaces de distinguir entre yo y lo que es no yo, o sea, lo otro, ¿sí? Entonces, cuando yo puedo decir no en cualquier instancia de mi vida, estoy ejerciendo mi facultad más humana y de la cual nadie debería jamás negarme el uso. Por lo tanto, digamos, de este deseo, que es el deseo de abortar, nunca se habla. Podemos hablar de cualquier otro deseo menos que del deseo de abortar. Habitualmente se dice ninguna mujer desea abortar. ¿Qué les parece? ¿Ninguna mujer desea abortar? Y entonces las 500.000 mujeres que abortan por año en la Argentina, ¿qué vendrían a ser? No mujeres, no abortantes, no qué. Si hay 500.000 mujeres que abortan, hay 500.000 mujeres para las cuales el deseo de practicarse un aborto es tan fuerte que apelan a cualquier medio con tal de lograrlo. Entonces yo creo que ya es hora que dejemos de ningunear nuestra propia palabra y que exijamos, entre otras cosas, que nuestro propio deseo tenga nombre. Y si mi deseo es no ser madre, pues tiene un nombre. No es verdad que ninguna mujer, las mujeres no deseamos abortar. Las mujeres venimos abortando desde que el tiempo es tiempo. Desde los primeros escritos médicos, bueno, la doctora sabe más que yo de esto, cuentan, digamos, los métodos abortivos que se utilizaban en la antigüedad. Por lo tanto, las mujeres siempre tuvimos palabra al respecto y nuestra palabra y nuestro no siempre se pudo expresar, digamos, y manifestar. Otra de las cuestiones que yo no quiero dejar de lado es esta novedad que han creado últimamente, que se vendría a ser gracias al invento social de la culpa, ¿no? Un invento que es eminentemente judeo-cristiano. En el lugar, digamos, donde las mujeres si abortamos tenemos que sentir culpa, porque si no sentimos culpa, además, más desnaturalizadas todavía. Por lo tanto, esto nos coloca en el lugar de la humillación, de la vergüenza, de lo que no se puede decir. ¿Cómo vas a decir que abortaste? Por eso pasé el tráiler del documental Yo aborté. ¿Cómo se va a hablar de esto, no? Y este invento encima se corporiza en otro invento que es el supuesto síndrome post-aborto, ¿sí? El supuesto síndrome post-aborto sería una especie de enfermedad psíquica, psicológica, que obligatoriamente nos tiene que agarrar a las mujeres si nos practicamos un aborto. Este supuesto síndrome post-aborto solamente es reconocido por instituciones católicas, no hay ningún estudio científico que lo avale. Los psicólogos y psiquiatras utilizamos para el diagnóstico y con fines estadísticos un manual que se llama DSM, que en realidad, bueno, representa la Corporación Psiquiátrica Estadounidense, pero eso es otro tema, pero bueno, por lo menos es internacionalmente aceptado y de ninguna manera nombra ningún síndrome post-aborto porque eso no existe, ¿sí? No, lo que genera, por supuesto, el miedo, la clandestinidad del aborto y la culpa inducida, por supuesto que generan malestar. Todas las mujeres que viven en el sector verde de eso que está ahí expuesto no experimentan ningún extraño síndrome de nada, porque en realidad para ellas abortar es una práctica, ¿sí? Es una práctica a la cual alguna vez en su vida seguramente van a tener que someterse. Pero sí me interesa esto, ¿sí? Saber que esto no existe y que los textos y los artículos son todos de universidades confesionales, no están reconocidos en ningún congreso científico, ni publicado en ninguna revista científica, que es como la ciencia se supone que va avanzando cada vez que se descubre alguna nueva enfermedad o alguna nueva patología. O sea que esto tiene que quedarles muy claro. Y después lo último es otra de las cuestiones de terrorismo psicológico al cual estamos siempre sometidas las mujeres, que es esto de asesinamos un niño. Cuestión que está muy imaginarizado, o sea, en el imaginario social, ¿no? Un embrión de 4 semanas o de 8 semanas es un niño. Bien.
Y de hecho hay hasta cuestiones donde se lo imaginariza, se lo pone así imaginariamente como que se ríe, llora, juega, qué sé yo, ¿no? Ahora ustedes fíjense qué contradicción, ¿no? Dos reflexiones. Si este embrión feto fuera un niño, ¿por qué ninguna religión hace bautismos intraútero? ¿No? Digo, si realmente para las religiones, hablando en el terreno religioso, una vez me dijeron cuando dije esto, no des malas ideas, pero por muchas malas ideas que uno pueda dar o no dar, ¿no? O sea, ¿por qué si, por ejemplo, se puede dar la extrema unción a una persona a punto de morir o inclusive difunta y se lo puede bendecir? ¿Por qué no se bautizarán? ¿Será que no será tan niño? Eso es un punto. Y otro punto interesante es cuando se produce un aborto espontáneo, ¿sí? Cuando una mujer pierde un embarazo. Cuando una mujer pierde un embarazo, el embrión o feto se descarta como residuo patológico, cosa que puede decir la doctora Manzano, ¿sí? No se le rinden exequias, no se hace un funeral, no se lo anota, no se le da un nombre, simplemente es, bueno, un percance que muchas mujeres, yo inclusive pueden haber pasado, donde no te dan al niño, ¿sí? Porque no hay niño, claramente. Ahora, eso sí, si el aborto es elegido y voluntario, resulta que hay un niño. Qué contradicción, ¿no? Qué caramba, digo yo, ¿no? Qué incongruencia, ¿no? O sea, si lo decido yo, mato un niño, pero si no lo decido yo, no hay muerte, no hay funeral, no hay ataúd y obviamente no hay niño. Entonces, digamos, es importante, que es lo que va a remarcar Estela, esta cuestión sobre, para la medicina, cuándo se puede hablar de aborto y hasta cuándo, digamos, bueno, luego cuando el feto es viable por fuera del cuerpo de la madre, adquiere derechos hereditarios, inclusive para heredar tiene que haber respirado, aunque sea una vez y luego fallecer. Eso es otra historia que preferiría que la cuente ella. Pero bueno, nos vamos para cerrar, ¿no? A centrar en esto de que cuando una mujer desea abortar, cuando toma la decisión, nada se desea tanto como abortar. Esto de que no se desea abortar, mentira. Las mujeres, cuando tomamos la decisión de hacernos un aborto, lo queremos hacer ya. Y hay un deseo muy fuerte puesto en esto. Entonces, es importante porque justamente tenemos que tener en cuenta que no toda gestación es una maternidad. La maternidad es un acto simbólico. Las mujeres, ¿sí?, simbolizamos lo que tenemos en nuestro cuerpo o lo que no tenemos en nuestro cuerpo, porque si no, no sería posible la adopción. Si yo, un niño que ni siquiera lo tuve en la panza, lo puedo sentir como hijo si lo adopto, y esto implica que está mi deseo corporizando a ese hijo. De la misma manera que en este momento con las técnicas de fertilización asistida, por ovodonación, por ejemplo, una mujer puede tener en su propio cuerpo un embrión desarrollándose con gametos, o sea, con un óvulo que no es de ella, que era de otra mujer, sin embargo se lo simboliza como hijo perfectamente. Entonces, por favor, si el universo simbólico es lo propiamente humano, a las humanas también nos tienen que dejar simbolizar, porque si no pareciera que el universo simbólico es solamente para los varones, que ellos sí tienen universo simbólico. Yo no me puedo dar el lujo de simbolizar si lo que tengo en mi panza es un hijo o no lo es. Pero sí creo que tenemos que tener muy en claro que no toda gestación es una maternidad, que la maternidad es algo que se desea o que por lo menos se acepta, y que en el momento que se acepta comienza a simbolizarse como hijo y una mujer empieza a tener ilusiones, fantasías. Se habla de bebé, por supuesto, aunque sea un embrión de 4 semanas o 5, pero esto no es lo que sucede en el aborto. Y las mujeres tenemos derecho a nuestra palabra, tenemos derecho a nuestra voz y tenemos derecho a nuestro no. Así que esto es todo lo que quería decir por ahora. Ay, bueno, no, que me ruborizo. Gracias. Ahora vamos a cambiar, porque si no, no la van a ver ella. Ella es Estela. ¿Qué tal? Buenas noches. Me gustó mucho lo que dijiste, Ketty. Me quedé pensando en el antes, cuando las mujeres nos ilusionamos, cuando la Revolución Francesa, en que íbamos a tener muchos derechos, peleamos a la par de los varones, y sin embargo seguimos sin ningún derecho civil, sin derecho a estudiar, sin derecho a subir al estrado. Olympe de Gouges plantea esto, de hecho ella hizo la Carta de Derechos de la Mujer y Ciudadana, solo que en vez de ser famosa fue decapitada. Olympe de Gouges decía
que si los varones tienen todos los derechos por ser humanos, las mujeres que somos, que no teníamos ninguno. Y me quedé pensando también en esto de Lacan, que habla de ser sujetos del lenguaje, que el lenguaje nos sujeta. A veces nos tratan a las feministas de pesadas cuando queremos hablar de un lenguaje no sexista, pero lo tuyo me dejó pensando en esto de lo natural como lo animal, que pensáramos antes, cuando nosotros hablábamos de hijos legítimos e ilegítimos. ¿Qué sinónimo tenía el hijo? ¿Qué sinónimo había de hijo ilegítimo? El nacido fuera del matrimonio se llamaba hijo natural. Ese hijo estaba del lado de lo animal. Lo humano era lo absolutamente cultural, era casarse. Cuando debatíamos matrimonio igualitario, venían a decir que lo natural es hombre y mujer, pero en la naturaleza los animales no se casan. Entonces, es re importante esto, como el decir no y el verbalizar nos humaniza. Pero yo voy a hablar como médica y lo mío es como bastante más, por ahí más aburrido o no, pero bueno, el aborto creo que tiene que estar mirado como un tema de salud pública. Voy a parecer todos los profes de la secundaria, que siempre decían mi materia es la más importante, porque aunque está atravesado por muchas cosas, ocurre en el cuerpo de las mujeres y somos las mujeres los únicos seres humanos que nos podemos morir en los partos, las únicas que nos jugamos la vida en cada parto. Creo que hoy todas sabemos que el aborto es legal en la Argentina, pero no fuimos conscientes de ello por muchísimos años. El artículo 85 del Código Penal lo tipifica como un delito contra la vida, pero el artículo 86 dice todavía que el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible, no se castiga, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre. Hay dos causas ahí, muy bien separadas por esa O. Y si este peligro no puede ser evitado por otro medio. En el inciso 2 dice si el embarazo proviene de una violación o, de nuevo, de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto. Durante muchos años se nos hizo creer a las mujeres y a las y los médicos que el aborto estaba siempre prohibido. A los médicos nos lo recitaban rapidito. Si hay un peligro para la vida o la salud de la mujer. Y si este peligro no puede ser evitado por otro medio. Y ojo que cualquier juez conservador, si haces un aborto, te va a meter presa porque alguien dirá que había algún medio para evitarlo. Y apelaban a lo más jodido que tenemos los médicos, que es la omnipotencia médica. Siempre nos parece que algo más podemos hacer. De alguna manera vamos a salvar la vida. En el segundo caso hacían lo mismo, que no se entendía si era solo para las mujeres normales y las discapacitadas o solo para discapacitadas. Pero teníamos que ser muy tontos para no entenderlo cuando es muy claro que está la O y que además hay un punto seguido y dice, en este caso, el de la discapacitada obviamente, se requiere un consentimiento del representante legal. Esto permaneció oculto y silenciado muchos años. Igual nos generaba algo de rebeldía, igual en mi residencia me tocó hacer un aborto por riesgo para la salud de una mujer que había tenido una trombosis profunda, estaba anticoagulada, no quería continuar el embarazo, pasar del anticoagulante oral que puede dar malformaciones a la heparina la ponía a ella en riesgo y a mí me resultó muy curioso porque ahí un grupo de 3 médicos decidió hacer este aborto, me lo ordenaron a mí, que era la reciente 4º año. Pero antes habíamos tenido un caso igual en obstetricia y se decidió que no, porque se pasaba heparina y chau. Entonces yo quedaba con la duda.
Tuvimos un caso de aborto negado por violación que fue muy triste y que ahí sí me sacudió todo, de una nena obligada a llegar al parto. El hombre que la violó era su padrastro y el asesino de su hermana. El juez le negó el aborto, la internó a ella como si fuera una presa con un policía en la puerta, hasta que no pudo abortar. A ella que pedía un aborto y que era su derecho, era claro el Código Penal, que tuvo que dejar la secundaria, tenía 15 años. Justo me tocó atender el parto y esta nena hizo esto. No podía mirar a ese bebé, nunca habló de bebé, nunca habló de mi hijo, hablaba de esto. Esto no lo puede tener, esto no estaba humanizado. Pero bueno, corrió mucha agua más abajo de los puentes. Llegó la reforma constitucional de 1994, que era muy necesaria en Argentina, y con esta reforma muchos tratados internacionales de derechos humanos pasaron a formar parte del plexo constitucional y obligaron a reinterpretar las leyes que ya teníamos. Entre estos tratados entró la CEDAW, el Convenio para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Este tratado es uno de los más completos, aúna todos los derechos en un solo tratado, civiles, políticos, económicos, a la salud. Fue firmado en 1979, de esto no nos hablaron en la Facultad de Medicina, eso les puedo asegurar. De esto no oí hablar nunca en todos los 90, se empezó a hablar recién entrado el siglo XXI. La CEDAW, en cuanto al tema del aborto, tiene dos artículos que son muy importantes. El artículo 12, que dice que las mujeres tenemos que tener igualdad de acceso a los servicios de salud, o sea, con los hombres, ¿no? Inclusive los servicios de planificación familiar. Este artículo es el que echa por borda el llamado derecho a la objeción de conciencia médica. No es un derecho humano, no existe el derecho a discriminar, no existe el derecho a imponer la propia moral sobre los derechos humanos básicos y fundamentales de otro ser humano, tales como el derecho a la salud, la vida y la autonomía personal. Solo cuando se trata de las mujeres, de las humanas, nos olvidamos de esto. La CEDAW, algo que no dije, es un tratado muy importante. Alguna vez leí de María Lubertino, ella fue la que presentó en la Cámara en 2007 para que la Argentina firmara el protocolo facultativo de la CEDAW, que era someterse al Contralor Internacional, a ver si acá respetábamos a las mujeres o no. Ella explica en un hermoso texto que este es un tratado ius cogens. Es un tratado que reconoce que las mujeres son discriminadas, obliga a los estados a reconocerlo y los obliga a dejar de discriminar ya, no a cuando la sociedad madure, como decíamos en matrimonio igualitario. Como nos siguen diciendo hoy, no podemos debatir aborto porque no estamos maduros. No, basta, este Estado está discriminando a las mujeres y tiene que dejar de hacerlo ya, aquí, ahora. El otro artículo importante de la CEDAW es el 16, que dice que tenemos que tener los mismos derechos con respecto a los hombres a decidir libre y voluntariamente el número de los hijos que queremos tener, el intervalo entre sus nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que nos permitan ejercer estos derechos. Esto recién se hizo realidad para las mujeres en 2003, en una buena parte. Cuando surgió, se promulgó la ley que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Y el Estado argentino empezó a dar gratis preservativos, DIU, anticonceptivos. Esto para mí, vieja ginecóloga, era un sueño que la verdad nunca creí que vería hecho realidad.
que todas las mujeres pudieran tener acceso a la anticoncepción. Esto lo obliga a la CEDAW a tener los medios y a tener la educación. Se dio en 2006 cuando se promulga la ley de educación sexual integral, que muchas provincias igual se quieren seguir negando. Y se termina un poco más, se avanza más en estos derechos también en el año 2006, cuando a las médicas y médicos nos dejan de meter presos si ligábamos trompas, porque la ley decía que era un delito ligar las trompas a una mujer, se llamaba esterilización definitiva y mutilación de órganos. Salvo que la mujer tuviera peligro, como dice hoy el Código Penal, para la salud o la vida en un próximo embarazo. Pero resulta que en los hospitales públicos podía ser hipertensa, diabética, cardiópata, que en general te la negaban. Éramos muy pocos los médicos que respetábamos este derecho. Y había una mayoría de médicos que jamás iba a ligar una trompa en un hospital. Pero en la clínica, por un buen plus, todas sabemos cómo fue, hace muy pocos años de esto, y hay varias de mi edad que recordamos bien el pasado. Después tuvimos más avances. La Convención de Belén do Pará, que es contra la violencia hacia la mujer por cuestiones de género. Esta ley, que en Argentina tomó fuerza de ley, reconoce también la violencia obstétrica, dice que no tiene que existir, tanto sea en los partos como en los abortos. Tanto la mujer pide un aborto legal como que se haya hecho un aborto clandestino, no puede ser maltratada. Después salió la Ley de Derechos de los Pacientes y la Ley de Salud Mental en estos años. También son leyes fundamentales para nosotras porque reconocen el derecho de las personas discapacitadas o enfermos mentales a decidir sobre sus vidas, a no ser tutelados en los periodos sanos o si tienen las herramientas para entender. Yo soy la madre de una hija discapacitada. Jamás se me ocurriría decidir sobre su vida, ligarle las trompas o hacerle un aborto o obligarla a dar en adopción un hijo. Sin embargo, esto lo veo como una constante entre las amigas de mi hija. También surgió la Ley de los Derechos de los Pacientes, de Derechos de los Pacientes, que dice muy bien que el paciente es el que debe decidir el riesgo que debe correr, no nosotros los médicos. Los testigos de Jehová nos enseñaron mucho en esto cuando nos pusieron un tope a los médicos, diciéndonos, yo prefiero morir antes que transfundirme, y los médicos primero, pero llamábamos al juez, armábamos una laraca, y tuvimos que aprender que si es mayor de edad, cerramos la boca y dejamos que esta persona muera si su vida va a ser insoportable, indigna de ser vivida de aquel más. Entonces, ¿qué nos pasa como sociedad? Que queremos permitirle a los médicos no respetar el derecho a vivir de las mujeres. Pensémoslo, porque esto es un absurdo. Entre las buenas noticias de ayer salió el nuevo protocolo de interrupción legal del embarazo. Reemplaza la guía de aborto no punible 2010. Tiene casi todo lo que les voy a decir en esta charla. Yo antes me sentía a veces una loca que hablaba en el desierto. Ahora digo lo que dice el Ministerio de Salud de Nación. Esta fotito que subieron compañeras del grupo Nosotras Parimos, Nosotras Decidimos, está tomado de este protocolo. Está en la página del Ministerio de Salud de Nación, búsquenlo. Dice, debe respetarse el derecho de la persona, o sea, mujer o varón trans, y lo aclara con palabras textuales, toda persona con útero, a decidir sobre las cuestiones relacionadas con su cuerpo, su salud y su vida, o sea, autonomía corporal. Los médicos tienen la función pública y el rol ético de cuidar la salud de las personas sin decidir por ellas, sobre sus conductas íntimas y personales. Y la sexualidad y la reproducción son derechos personalísimos, están vinculados a lo más íntimo y personal que tenemos.
Este principio es la base del secreto médico. Otros principios que guían la atención de las interrupciones legales del embarazo son los de accesibilidad, o sea, no poner barreras, no poner turnos largos, es una urgencia, así lo tenemos que ver los médicos, no judicialización, tanto sea cuando hay riesgo para la salud como si fue violada, confidencialidad, yo no puedo andar divulgándolo, contándole a otros médicos, derivándola de acá para allá, mandándole a la secretaria, contándole a la tía, a la abuela, al padre, al cura, al juez. Tengo que respetar la privacidad de la mujer y actuar con celeridad y rapidez, porque el embarazo se pasa rápido y los riesgos para la mujer son más altos semana a semana. Y tengo que tener transparencia activa. La decisión de la mujer es incuestionable y no debe ser sometida por parte de los profesionales de salud a juicios de valor derivados de sus consideraciones personales o religiosas. Yo sí voy a hablar como médica y hablo como médica de este tema porque es lo que mejor manejo. Yo no puedo hablar como Ketty o hablar como alguien que viene de las ciencias sociales o como una abogada porque no lo soy. Pero sé muy bien que este es un tema de salud. Sé muy bien que la mortalidad materna en Argentina casi no bajó en 30 años. Sé que cada año mueren 300 mujeres, 250, 270, por causas vinculadas al embarazo. En Argentina, hasta hace poco eran 4 muertas cada 10.000 partos, cada 10.000 nacidos vivos, La OMS decía que eran 8, en el año 2013 fueron 3 mujeres, .2, las muertas cada 10.000 nacidos vivos, según nuestro ministerio, que tiene más que nada cifras de los hospitales públicos. Entonces este subregistro es obvio, lo que dice la OMS deben ser el doble. En el 2012, por ejemplo, murieron 283 mujeres, según la Dirección de Estadísticas e Investigación en Salud. Muchos grupos dicen que fueron 250, pero hay que leer con cuidado las tablas, son muchas y una se confunde. De 250 conocemos la causa, hay 30 que las tuvieron que sacar cuando habla de mortalidad por causas, porque no se conocía la causa, se hicieron mal los certificados de defunción, pero en los totales eran 283. Pero estas cifras, insisto, enmascaran lo grave del problema. A mí siempre alguien me dice 300 mujeres en 40 millones, no es mucho, no es tan peligroso un parto. 3 cada 10.000 nacidos vivos es poco. La OMS tiene cifras más interesantes, están en el informe poblacional 2008. Dice que 1 de cada 530 mujeres muere por parto en Argentina. Y esto es mucho. En cambio, el riesgo de morir por aborto, donde es legal, lo dice también el nuevo protocolo, se estima más o menos en 1 en 200.000 abortos. Si yo llevo esa cifra de 1 en 10.000, digamos, o 4, 3, pongamos para hablar, hasta regalando cifra de 2013. 3 en 10.000 serían 30 en 100.000, ¿sí? Si la llevo a 200.000 son 60. Si le llevo el apunte a la OMS y digo que estoy subdiagnosticando, un parto en este país es entre 60 y 100 veces más peligroso que un aborto. Y esto nunca nos lo dijeron. Siempre nos decían, no te vas a hacer un aborto que vas a terminar de sangrar en una zanja. Nenitas que reclaman aborto de 11 o 12 años, colegas mías, vergüenza me da decir, que el año pasado dijeron no podemos hacer el aborto porque ponemos su vida en peligro. Esto no es medicina basada en la evidencia, esto es prejuicio, es dogmatismo y está teñido de ideología y de discriminación hacia la mujer. Estuve un poco vaga y no hice los deberes del año 2013, pero todos los años son muy parecidos. El año 2012 la única diferencia es que murieron menos mujeres que nunca por aborto. Antes solían ser 100, bajaron a 60, 2012 33, 2013 50. Esto nos muestra de qué mueren las mujeres en Argentina.
De las 283 muertas, 33 murieron por aborto. No se nos murieron en los hospitales, fueron abortos clandestinos. Ingresaron graves a los hospitales, se habían puesto perejil, sonda, lo que pudieron. Llegaron infectadas porque tenían miedo de ir, porque las maltratamos o las denunciamos a veces. Pero la mayoría de estas mujeres, 174 o el 56%, murieron por causas obstétricas directas. Esto quiere decir que murieron por enfermedades que el propio embarazo provocó. Esto quiere decir que eran mujeres que empezaron sanas el embarazo y las enfermedades que empiezan en tercer trimestre las mataron. Quiere decir que los médicos no somos tan buenos para prevenir todas las causales. No las podemos evitar todas, como dice el Código Penal. 74 murieron por causas obstétricas indirectas, o tenían enfermedades previas, o por estar embarazadas, una enfermedad que no seguiría grave fuera del embarazo las mató. Como HIV positivas, como gripe A, ¿se acuerdan que murieron como 110 embarazadas en 2009? Porque el embarazo nos disminuye la inmunidad. Como cardiópatas, pacientes renales con problemas hepáticos, lupus, muchos más. Y el 9% de las mujeres, 29, murieron por hemorragias puerperales en hospitales, internadas, por la mayoría, porque el 99% de los partos son hospitalarios en Argentina. Estas muertes también son por esta cuestión de género, de pensar que somos mujeres mientras tenemos la posibilidad de ser madres. En los comités de análisis de muerte materno-infantil, muchos colegas a quienes se les murieron estas pacientes terminaron diciendo que fue porque demoraron en sacar el útero, porque les pesaba mucho sacarle el útero a la mujer y que nunca más pudiera tener hijos. Este es un cuadro de causas obstétricas directas para que vean que las causas son hipertensión, hemorragia, sepsis, otras puerperales. Para los no médicos les cuento que estas enfermedades empiezan todas a partir del 6º mes. Acá hay muertas por edades, viendo que siempre son más las causas obstétricas directas, las rojas, digamos, que las otras, que las niñas que murieron de 10 a 14 años en el año 2013 murieron por causas obstétricas directas. Esa nena no murió en un aborto no punible, porque creo que fue una. Esa nenita murió porque la obligaron a un parto. Entre las mujeres más grandes también la causa más común es la obstétrica directa. No es que nos morimos más porque tenemos enfermedades previas, ya porque somos viejas achacausas. Y lo más importante que sacó el Ministerio de Salud de Nación en cifras, y quiero que recuerden estas cifras porque creo que nunca las van a haber escuchado antes, aunque son públicas y están en internet. El Ministerio de Salud de Nación creo que desde 2009 empezó a dar las tasas de mortalidad proporcional. A ver cuáles son los porcentajes de que morimos. Si yo miro, entre 15 y 24 años fue la quinta causa de muerte entre mujeres jóvenes. Todos los años anteriores había sido la cuarta. Y entre 25 y 34 años fue la cuarta causa de muerte, hubo años en que fue la tercera. En promedio, podemos decir que es la cuarta causa de muerte entre mujeres jóvenes de 15 a 35 años. Si sumo los dos porcentajes, el 11% de las mujeres jóvenes que mueren en este país muere por complicaciones del embarazo. ¿Les parece tampoco 1 de cada 10 mujeres jóvenes? ¿Es o no es una prioridad en salud pública? O durante muchos años el patriarcado tapó el sol con una mano. Es incuestionable. Esto se llama medicina basada en la evidencia. Esto es lo que no puedo negar y lo que ningún juez, por malo y antiderecho y misógino y conservador que sea, me va a poder negar. La conclusión lógica
es que toda mujer tiene riesgo de enfermar o morir en un embarazo y que este riesgo es mucho más alto en el tercer trimestre, parto o puerperio. Y dado que el aborto, según el Código Penal, aplica a toda mujer que no quiera continuar con su embarazo porque el mayor peligro para su salud o su vida está al final y no tenemos manera de prevenir las enfermedades provocadas por el embarazo. Tal vez yo puedo evitar con una excelente medicina que una mujer diabética muera o una hipertensa muera, pero no puedo prevenir la enfermedad, no le puedo asegurar, no vas a tener una preeclampsia y tal vez quedes con secuelas y tengas una ACV. Quiere decir esto que tenemos que respetar el derecho de las mujeres. Y esto, lo hermoso de esto que yo les digo, es que está en palabras casi textuales en el nuevo protocolo. Le dice a los médicos esto, la OMS muestra en diversos trabajos que en los países con mejores estadísticas es 9 veces más peligroso parir que abortar. No lo dice con mi palabra tan torpe, el parto es más peligroso que el aborto. Pero es así, aún en los países donde el aborto es legal y donde jugamos con los mejores adelantos técnicos. ¿De qué nos las queremos dar en Argentina? Yo como médica ejerzo en mi realidad con los riesgos de acá y estos son los datos que tengo que usar. Ahí voy a hacer un pasaje muy rápido sobre la bioética, está muy largo, ¿no? La bioética en realidad nos obliga a hacer abortos. No voy a hablar de Aristóteles, no voy a hablar de Martha Nussbaum, no voy a hablar de Stuart Mills. Voy a hablar un poquito de Kant, que dijo 2 cosas muy importantes, que nunca hay que mentirle al paciente, por su teoría, de que digamos, tenemos que hacer lo que es correcto. Si yo digo que no hay que mentir, nunca miento. No existe la mentira piadosa, tampoco hacia las mujeres. Lo que yo estuve haciendo con ustedes fue asesorar en riesgos y en opciones. La mujer decide, no inducimos a nada. Quiero que también sean conscientes que si una mujer viene y me dice, doctora, estoy embarazada, lo busqué un montón, soy hipertensa, yo no le voy a decir tenés que abortar porque es peligroso, porque respeto la autonomía de la mujer. Le voy a decir, mira, es un embarazo de alto riesgo, lo vamos a tener que cuidar mucho, vas a venir a control, vas a usar tal y tal medicamento. Tampoco a la que quiere abortar es lícito que le empiece a hablar de opciones y que lo pueda dar en adopción. A ver, creo que lo sabemos todas, ¿no? Que nuestra opción cuando nos embarazamos son básicamente 3. Tengo el hijo y me lo quedo, arriesgo mi vida, tengo el hijo y lo doy en adopción, o aborto. Las obviedades no forman parte de la información. Es tratar a la otra como una menor de edad o una discapacitada. La OMS dice que no hay que poner periodos de reflexión, por ejemplo, para otorgar el derecho al aborto. La mujer ya lo repensó, igual en ligadura tubaria. En mi hospital, antes en Chubut, desde 2002 se ligaban trompas, pero discutía un comité de bioética y cada vez puso más condiciones, que fueran al psicólogo para que le explicara y a ver si no estaba loca, y a un ginecólogo que le explicara que si te ligas las trompas nunca más te va a embarazar. A ver, contame quién no lo sabe, ¿sí? Bueno, no queremos ser tratadas como menores de edad. Kant dijo además algo muy importante, cada ser humano es un fin en sí mismo. Las feministas lo transformaron en un lindo eslogan que dice, las mujeres no somos incubadoras humanas. Si hablamos más del derecho, esto se llama instrumentalizar mujeres. Dejo de verlas como un fin en sí mismo y las tomo solo como un medio para perpetuar la especie, contra su voluntad. Las vuelvo animalitos, como dijo Ketty, las animalizo, porque a ningún hombre, ninguna ley los obliga a arriesgar la vida para salvar otra vida. Entonces no seamos hipócritas. Si nos rasgamos las vestiduras por los embriones y los fetos, pero una vez que nacieron no me importan más, ahí algo huele mal en Dinamarca.
Si no hagamos una ley que diga que ya que los hombres no ponen en riesgo, yo la querría proponer en el Congreso, me encantaría cuando debatamos aborto, si lo vuelven a negar, yo les diría, acepto, no nos den el aborto, síganos metiendo presas si abortamos. Pero eso sí, hagamos una ley que salga firmada hoy, donde para equiparar el peso de arriesgar la vida para perpetuar la especie, vamos a obligar a todos los varones, ya que no la arriesgan en el embarazo, a que en vida, vivitos y coleando, tengan que donar partes de su cuerpo a alguna persona que esté muriendo por falta de un trasplante. Un riñón, un hígado, un pedacito de médula. Es menos peligroso donar esto que un parto, no estoy siendo injusta. Y pondría a los curas a la cabeza, porque ellos encima no tienen hijos y les encanta opinar sobre nosotras. Si no, yo no me metería con los curas, les cuento. Pero bueno, ni siquiera se reproducen y vienen a hablar sobre mí, por favor. Todas las grandes teorías de la bioética hay que ponerle un poco de humor, porque si no, yo creo que es como pesado esto. Y la verdad, yo creo que las mujeres, si bien somos víctimas de este sistema, no tenemos que ser víctimas. Creo que tenemos que aprender a resistir, a defendernos, a rebelarnos, pero no con esta rebeldía tonta del piquete, sino a buscar las grietas del sistema, a correr los límites, a organizarnos entre todas, y con varios más ni una menos, va a temblar esta trama de poder de una manera que la estamos viendo. Ya está el Registro Nacional de Femicidas, sale la nueva guía. Es como efervescencia, aparecen en Mendoza, que siempre fue muy conservadora, abogados gratis para mujeres víctimas de violencia, comisiones de violencia. Si nos unimos, somos la mitad del electorado, mujeres, y les decimos no te vamos a votar, si nos vas a jugar en contra. ¿Les parece que no tenemos peso? Hasta si es verdad lo que dicen de que somos mayoría, podemos definir una elección. Bueno, hablemos de las teorías éticas actuales, que son un resumen de todas las grandes teorías éticas. Beauchamp y Childress, en los años 70, hacen esta teoría que es la teoría principalista. La Segunda Guerra Mundial nos sacudió a todos, nos mostró lo perverso que puede ser el ser humano o un país y el tipo de leyes genocidas que podemos hacer. No había cómo juzgar a los nazis. Tuvieron que intervenir otros países. En Argentina somos pioneros, acá hemos juzgado a nuestros genocidas, no fue en Nuremberg. Ahí surgió el Tratado Internacional de los Derechos Humanos para poner un límite a nuestra maldad, porque también somos capaces de mucha maldad. Y ahí surgieron, bueno, primero el Tratado Internacional de Derechos del Hombre, que teóricamente nos encuadraba a todos, pero enseguida se vio que no nos encuadraba y tuvieron que salir los tratados internacionales de derechos del niño, de la mujer, los pactos civiles y económicos, contra la tortura. Beauchamp y Childress escriben su teoría, estos médicos, cuando pasa otra cosa muy grave, post Segunda Guerra Mundial, la medicina avanza mucho en la tecnología y había que frenar la experimentación con los seres humanos, que tuvieron el triste honor de empezarla los médicos nazis, viendo, a ver, por ejemplo, si yo le ataba las piernas a las mujeres judías durante el trabajo de parto para que no las pudieran separar, cuánto tardaba en romperse el útero. Eran hermosos experimentos. En Estados Unidos se empezó a experimentar con pacientes de salud mental, con negros y con presidiarios. Entonces se dijo, esto no puede pasar, tenemos que poner un límite al avance de la tecnología sobre las personas también. Apareció la pastilla anticonceptiva, aparecieron los respiradores, podíamos mantener vivas a personas por muchísimo más tiempo, podíamos salvar muchas más vidas también, pero necesitamos un límite. Beauchamp y Childress hablan de 4 principios rectores y los reconoce la ONU y están en el nuevo protocolo y ya estaban en la vieja guía de aborto no punible. El principal es el derecho a la autonomía.
el principio rector de toda nuestra práctica médica es esto, que implica respetar al paciente, informarlo, asesorarlo en opciones, dejar que decida el paciente, no yo, que firme un consentimiento escrito, respetar la confidencialidad, respetar su voluntad, aunque no nos guste, aunque creamos que es lo más perjudicial para su salud. El segundo es el principio de beneficencia. Con las mujeres parece que todo el mundo quiere ejercerlo con nosotras y hacer lo que a ellos les parece que es mejor para nosotras. Pero no, beneficencia es ofrecer lo mejor del conocimiento médico, lo más actualizado a la luz del conocimiento actual, con las mejores prácticas, la mejor tecnología. Pero siempre supeditado a la voluntad de la mujer. Este principio se transforma en mi principio rector solo ante un paciente inconsciente y sin directivas anticipadas. Si llega alguien accidentadísimo, grave, y para salvarle la vida de pronto yo no sé que es testigo de Jehová y lo tengo que transfundir, o no, le tengo que amputar un brazo, lo voy a hacer, porque es lo que tengo que hacer. En la urgencia no hay tiempo. Pero si esa persona dejó una orden escrita, lleva una medallita, una indicación, yo estoy obligada, o está con un familiar, a respetar a esa paciente, a esa persona. La no maledicencia es lo mismo casi que beneficencia, es el opuesto, es no hacer el mal a propósito o por torpeza, a veces, por ser ignorantes, por ser imprudentes, que son los delitos culposos del Código Penal: impericia, negligencia, imprudencia. En cuanto al aborto, hay miles de formas en que los médicos ejercen la maledicencia. Ponen barreras de acceso, engañan, le dicen que no es verdad, que tenga riesgo, que esto no es legal, que tiene más peligro si aborta, y algunos se hacen objetores. Y esto también es maledicencia, porque la objeción de conciencia, su definición es que podemos ejercerla ante aquellas cosas que repugnan profundamente nuestra moral. El tema es que yo, que soy pacifista, de ninguna manera entonces podría entrar al ejército porque me repugna. No pediría que entrar, que me paguen un sueldo, me repugna portar armas, no el ejército. Yo sé que no podría apuntarle a alguien ni siquiera en una guerra y matarlo. No podría. Entonces, ¿qué hago yo entrando al ejército y reclamando un sueldo y que me asciendan a teniente, coronel o generala y que no me discriminen por ser pacifista? Soy una terrible hipócrita. ¿Qué haría un médico testigo de Jehová en un servicio de hemoterapia donde su trabajo es transfundir, pidiendo que le paguen el sueldo, pero que le permitan no transfundir, porque lo contrario es discriminarlo por motivos religiosos? A ver, ¿y por qué nos lo hacen a las mujeres? Si es tan claro que todo esto no es moral ni ético, es al revés, es obstruir derechos. Solo con nosotras se da este tema de la objeción de conciencia por ley, porque es de pronto un absurdo legal. Yo hoy contaba en una radio. A ver, si el Código Penal en el artículo 119 dice que es un delito el abuso sexual con sin acceso carnal a menores de 13 años y les voy a dar tanta pena de cárcel, pero le pongo un inciso más que diga, salvo para las personas que crean que es moral y ilícito tener relaciones con chicos. ¿Voy a meter a alguno más preso? ¿Voy a proteger a algún chico? Bueno, esto es igual con los médicos. El derecho tiene un gran poder simbólico en decirle a la sociedad lo que está bien y lo que está mal. Si yo le permito al garante del derecho a la salud reproductiva, a la vida de las mujeres, no respetarlo, le estoy diciendo a la sociedad que ligar las trompas está mal, usar anticonceptivos está mal y abortar está mal. Ahora, cuéntenme los dos primeros, porque mucha gente dice soy provida y no hago abortos. Cuando doy anticonceptivos impido abortos. Cuando ligo trompas impido abortos. ¿Qué objetan los médicos? ¿Qué objetan?
objetan la autonomía y la libertad sexual de las mujeres. El discurso que damos a la mujer es que la sexualidad es un pecado que hay que expiar con la muerte o con la maternidad, aunque no nos guste. Si uno lo piensa, es como tan arcaico todo esto, ¿no? Este viejo mandato de parirás con dolor. También está todo bien que Dios dijo, dio la orden de que nos reprodujéramos y llenáramos la tierra. Creo que la tierra hoy está más que llena. Creo que la orden la vamos a tener que revisar un poquito, porque dentro de poco no vamos a tener para comer. Bueno, cuando yo hablo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012, zanjó para siempre la cuestión de si el derecho al aborto por violación era para las discapacitadas o era para todas. Es para todas. Quedó un poco en duda lo del cómo había que interpretar el derecho a la salud. Si era el médico el que lo decidía, como decía el Código Penal, que es muy antiguo. El médico decide y la mujer consiente. Pero muchos tratados internacionales están diciendo no, no es el médico el que decide. Y si el médico no decide sobre el resto de la humanidad, no puede decidir sobre la mujer. Entonces, hay un libro que léanlo también, se llama Causal Salud, está en internet. Es complicado, pero fue una herramienta útil en los inicios para todos nosotros. Y dice que la aplicación de la causal salud, lo dice el protocolo de ayer también, que yo ayer leí, es de abril 2015. La aplicación de la causal salud para la interrupción legal del embarazo no requiere la constatación de una enfermedad. Basta, en cambio, que el estado de bienestar en el que consiste el derecho a la salud y el proyecto de vida se vean menoscabados por la continuación del embarazo. Nuestro Código Penal no dice grave e inminente riesgo, eso lo dice el ecuatoriano. Acá dice riesgo. Y hay una máxima legal que dice que todo código tiene que interpretarse de la forma o ley más favorable a las personas, más favorable a la mujer. ¿Sí? Ay, no sé, los jueces viven diciendo que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero vieron que con nosotras es al revés. Todas somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Si se legalizaba el aborto por violación, todas íbamos a mentir que nos habían violado. Esto es una locura, no lo hacemos. Como verán, hace 5 años que en mi provincia se hizo la ley de aborto no punible, a partir del caso Fal, que fue en 2010 en mi provincia. No hemos tenido un aumento de denuncias de violación, de mujeres que pidan aborto por violación, pues no somos mentirosas. Y porque además, en realidad, nuestra ley es muy clara en cuanto a causal salud. Reconoce la salud en sus vertientes psíquica, física. Cualquier psicóloga puede firmar si hay riesgo psíquico. Y yo como médica tenía más que claro que también puedo firmar el riesgo para la vida porque la mujer decide. Lástima que no somos todos los médicos. Hay una franca minoría de médicos que respetamos a las mujeres. Por eso hoy estamos acá con este pañuelo. Por eso reclamamos el aborto por plazos. Que la mujer no tenga que dar ninguna explicación, como no tenemos que dar hoy a la hora de ligarnos las trompas. Porque esto que estamos diciendo lo sabemos todos. Para no verlos, toda una sociedad y un sistema de pensamiento que nos domesticó, nos hizo olvidar de cuántas conocidas murieron en los partos, de todo lo que hemos oído que fue la historia. Nos hicieron naturalizar los riesgos. Entonces el concepto de riesgo no exige que haya un daño, sino es eso, la posibilidad de un daño. Entonces, otra frase linda que tiene la guía es: toda evaluación de riesgo asociada con el embarazo debe reconocer el derecho a la autonomía de la mujer y su capacidad de decidir el riesgo o la afectación de salud que ella considera aceptable, optando por la continuación o interrupción del embarazo de acuerdo a sus particulares circunstancias, porque somos todas distintas. Y nada, yo creo que hay una gran contradicción social en que nos ha colocado a las mujeres históricamente, yo no estoy de acuerdo con que sea así, es lo que pasa, en el rol de cuidadoras.
el 70% de las tareas de cuidados cae sobre nosotras. Cuidamos a los chicos, cuidamos a los adultos mayores. A la hora de donar órganos también somos mayoría. A la Nata no le donó el órgano otro varón, ¿no? Hicieron una donación cruzada. ¿Quiénes eran las donantes? 2 mujeres. Nosotras somos cuidadoras, nosotras buscamos preservar todas las vidas ajenas, no solo del embrión, que si lo podemos tener lo llevamos adelante. Las mujeres que llevan a mi consultorio nunca son unas locas desalmadas que dicen, ay, la verdad es que me embaracé porque quería saber qué se siente un aborto. Es muy estúpido esto. Es nuestro cuerpo, nuestra salud sufre. Llegan todas diciendo, me embaracé porque fui tonta, no me animé a exigir preservativo, me falló el método, me falló el DIU. Los médicos me negaron, no les cuento, esta es la más frecuente casi. Pedí un DIU y no me lo dieron, pedí pastillas y no. Tienen 10.000 motivos. Después hay otra constante que es, sé que no puedo mantenerlo. Tengo una hija de 8 años, dejé de estudiar por ella, cuando la tuve a los 18, apenas me da para vivir, alquilo, estoy por recibirme de enfermera, no puedo tener otro hijo, no quiero que mi hija siga sufriendo o mi futuro hijo, quiero esperar un momento más propicio. Si algo de esto les parece loco y razonable, a mí para nada. Si yo creo que tengo que llamar a una psicóloga para que vea a estas mujeres y diga que está en riesgo psíquico, para nada. No las pienso estigmatizar. A estas mujeres les firmo que dado que el peligro mayor está final del embarazo y que no se pueden prevenir las enfermedades de causa obstétrica, acepto su pedido de interrupción del embarazo. Ella firma, aclara, pone su DNI y abajo firmo yo todo lo que hago, que reviso, que hago consejería, que doy anticonceptivos, que pido grupo y factor, todo como en cualquier otra práctica médica, porque es una práctica médica más. Las mujeres somos seres morales, tomamos en serio la maternidad, más como está planteada en la sociedad, como decía Ketty, está por allá arriba. Queremos asegurarnos ser las mejores madres que podemos ser. Y somos mayores de edad, no precisamos ser tuteladas, menos bajo amenaza de cárcel. Si hay algo más violento que decirnos que si nos negamos a continuar un embarazo nos van a meter presas, o a mí, médica que respeto el derecho de las mujeres, realmente me pone de la nuca, me parece una ofensa, porque a ningún varón por ley lo obligan a arriesgar su vida para salvar otra, ni lo tratan de asesino por no tirarse el agua si había incluso un bebito ahogándose. Entonces tenemos que cambiar el paradigma y volvamos a recordar a las viejas feministas anarquistas que decían sin Dios, ni patrón, ni marido. Las mujeres no precisamos de la tutela de nadie, ni del padre, ni del marido, ni del médico, ni del juez, ni del Estado, para decir lo mejor para nosotras mismas. Es ilegal, porque somos mayores de edad, obviamente, y es inmoral tutelarnos porque es tratarnos como algo menos que humana. Nos deja en el lugar de lo natural, de lo ilegítimo, de lo que no tiene derechos. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, ahora quienes deseen hacer alguna pregunta o comentario, ahora les vamos a acercar algún micrófono. Allá. Sí, la gente se pone a preguntar. El trapo. ¿Nadie quiere hacerlo? También escuchamos aportes, o dudas, porque sería lindo el intercambio, lo más enriquecedor. Acá hay gente, personas de todas las edades, que vendrán desde distintos ámbitos, y sería lindo escuchar qué piensan ustedes.
Bueno, gracias por lo que compartieron con nosotras. Yo quería compartir con usted, con todos. Yo soy mamá de 3 hijas mujeres y en mi tercer embarazo con mi pareja, con el ginecólogo de toda mi vida ginecológica, digamos, de consulta ginecológica, a los 18 años comencé con mi ginecólogo. Yo ya estaba completa, los 2 padres estábamos completos respecto a nuestra función de padres, muy felices en cada vez que fuimos padres, y habíamos decidido conjuntamente, en presencia de nuestro ginecólogo, anunciarle que como yo iba a cesárea, que me ligara las trompas, por muchísimas variables, que estaba decidida una pareja madura. Bueno, empezó con contrademandas, digamos, del orden de, bueno, pero sí, adelante mi marido. Si te separás de tu marido y querés tener hijos con el otro hombre del que me enamorase, yo con la panza a punto de parir, digo, mira, si me enamoro de nuevo, adopto, porque yo ya estoy completa. Bueno, llegó al punto flojo, para mí horrible, de decir, bueno, si fallece alguno de tus hijos, digo, si fallece alguno de mis hijos, Dios no quiera, no lo va a reemplazar nadie. Y bueno, como ya me vio tan segura y a mi marido también, me dijo, bueno, vemos después de la cesárea. Ni bien recibo a mi tercer hija, levanto la cabeza, la saludo, la abrazo, le pregunto y me dice, no, estaba todo impecable. Así que quedé sin mis trompas sin ligar. Así que bueno, eso como comentario en esta línea, ¿no? De que te proyectan lo que ellos consideran y en todo caso podría haberme dicho, bueno, yo no estoy de acuerdo, anda a otro ginecólogo, si están decididos los 2. Yo estaba súper decidida, lamento que no haya practicado eso. Tal cual, y lo que vos contás, no sabés lo frecuente que es. Tengo una amiga psicopedagoga casada con un psicólogo en Esquel, tenía 4 hijos cuando decide ligarse las trompas, 2 varones, 2 nenas, re felices, re deseados, vivía a la vuelta de mi casa. También le empiezan a poner peros y en un momento le dice esto, si se muere tu marido, uno de tus hijos, y le dice, mira, si en algún momento yo te llego a decir, o si te arrepentís, que me arrepentí de ligarme las trompas e internarme porque me volví loca, porque me he olvidado lo que es criar a 4. Claro, ¿viste? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi consulta es con respecto a si tienen de algún plan de educación que se genere en base a esto, teniendo en cuenta que quizás hay lugares en donde, o personas que no saben ni siquiera cómo utilizar un preservativo. Entonces, me parece importante acompañar esta nueva ley con una nueva ley de enseñanza de educación sexual. Digamos, no es que haya una nueva ley, primero es una guía del Ministerio de Salud de la Nación que se llama Guía de Interrupción Legal del Embarazo. No tenemos todavía ninguna nueva ley. Nosotras como campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito tenemos un lema de campaña que es muy conocido por todas, que dice educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Se da la paradoja que los sectores que fuertemente nos niegan el derecho al aborto son los mismos que nos niegan el derecho a la educación sexual integral, científica y laica. La Ley de Educación Sexual Integral, Científica y Laica está en este país desde el año 2006. Llevamos 9 años y la ley no se aplica. Y esto, digamos, todos estos eventos en los cuales nosotras participamos tienen que ver con despertar, digamos, una conciencia ciudadana. Todas y todos tenemos que pedir para que la Ley de Educación Sexual Integral, pedir, batallar, hacer sentadas en la puerta de las escuelas, hacer pintadas, repartir volantes. Las ciudadanas y los ciudadanos tenemos muchísima fuerza y no la solemos emplear. Ir a los medios, hacer lío, como dijo el Papa Francisco, podemos hacer muchas cosas. Exacto, pero podemos hacer muchas cosas. La ley está, la educación sexual legal integral es un derecho que se le niega a nuestros niños y jóvenes. Porque estando la ley y no aplicándola se está negando. Y son los mismos sectores ultraconservadores que dicen la pavada de que esto se tiene que educar en casa, cuando en realidad yo, por ejemplo, no estoy capacitada para educar en álgebra,
¿no? O en química a mis hijos, y esto lo dejo en manos de la escuela. La escuela es el único factor universalizante que seguimos teniendo. Entonces, digamos, la apuesta tiene que ser fuertemente. Y la educación sexual integral, que no es genital. El otro día dimos la charla sobre violencia sexual en la pareja. La educación sexual, tal como está planteada, no es solamente genital y ni es solamente prevenir embarazos, es generar relaciones igualitarias entre varones y mujeres. Es generar respeto por las diversidades, es generar respeto por los géneros, sean cual sean los géneros. Digo esto porque la ley está, lo que no está es la práctica, no está aplicada. La manera en cual está pensada deja totalmente librado la buena voluntad de los docentes o las docentes. Algunas personas que yo conozco de acá del auditorio que son excelentes docentes la aplican y otros, por supuesto, no. Entonces, bueno, no sé si esto contesta la pregunta. Nuestro lema es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Ayer hablábamos, me extiendo un segundito más, una charla que dio Estela en una sala médica sobre los impedimentos para la distribución de anticonceptivos orales. Por ejemplo, se le suele pedir a las mujeres, cosa que yo también creía que era así, que se tenían que realizar un PAP para que se le entreguen, un Papá Nicolau, para que se le entreguen los anticonceptivos. Esto es mentira, mujeres, esto es mentira. O sea, no hace falta. Nosotras desconocemos nuestros derechos y después nos rasgamos las vestiduras por los abortos. Las mujeres jóvenes, no es mi caso, en edad gestante, tienen derecho de ir a la puerta del hospital y a los gritos decir, por favor, me dan mis anticonceptivos que por ley me corresponden y no me hago un PAP porque no se me antoja, porque no tenemos por qué ser tuteladas. ¿Sí? ¿Se entiende? Aunque no tenga hijos. La otra gran excusa, no tenés hijos. Si no venís con tu papá o tu mamá, no te vamos a atender. Por ejemplo, chicas de 15 o 16 años. A partir de los 14 tenemos el derecho de ir solas. Se llaman barreras de accesibilidad. Exigirle a la mujer un PAP, una ecografía previa, un test de embarazo. Le piden a algunos, viene una mujer menstruando, ponerse un DIU y le piden un test de embarazo. A ver, si está menstruando, en fecha no está embarazada. Supongamos que, no sé, tuvo la mala pata de embarazarse ayer, me va a dar negativo. Para cuando llegó el test, la mujer terminó de menstruar y ya no le puedo hacer de nuevo. Entonces, se llaman barreras de accesibilidad según la OMS. No se dejen engañar con esto. Y esto también es educación. Nosotras defendemos la ley de educación sexual integral. Son hermosos los cuadernillos de ESI, que el Ministerio de Educación los ha hecho públicos, están en internet. Hay cuadernillos para la familia, cuadernillos para la escuela. Nuestra ley es maravillosa, dice que se tiene que educar integralmente desde el preescolar hasta los terciarios inclusive. Lamentablemente no en la universidad. Y no es una educación biologicista de cuál es mi útero, mis ovarios, el pene, los testículos y cuándo ovulo, porque eso es lo de menos. Es educar en el autocuidado, en el cuidado del otro, en el respeto, en la no discriminación a las minorías, en enseñarle a las chicas a valorizarse y a tener la capacidad y la valentía de exigir un preservativo y no creerle al novio que le diga yo soy de sanito, no me querés dar ninguna prueba de amor. También yo educo en el consultorio, también estamos educando acá, también educamos cuando salimos a la calle. Y si el Estado calla, estamos nosotras para hablar, tal cual. Tenemos poder y hay gente que, a ver, porque yo defiendo el derecho al aborto legal, no creo que es placentero, ni cuando Ketty habla del deseo de abortar, no es deseo en cuanto a darme un gusto, sino a la necesidad urgente, a aquello que estoy impelida de hacer porque si no sé que no voy a poder seguir viviendo más o menos. Esto es la intensidad potentísima que podemos tener tanto para ser madres como la angustia tal ante un embarazo no deseado que lleva a muchas mujeres a meterse un perejil. Y lo he visto demasiadas veces como médica. Y he tenido que... mi primer muerta por un Mondor fue ya en el año 2009. Es un síndrome que provoca hemólisis, destruye los glóbulos rojos, da daño renal, daño cerebral, entra en fallo hepático. Es un germen que vive en la tierra, un germen esporulado que solo entra en los abortos hechos en las peores condiciones de higiene.
Esa mujer dejó 4 huérfanos. Yo lloré a lo loca durante 20 días, porque no somos inhumanos, porque no la pude salvar, porque saqué el útero, la dializamos, lloraba la terapista, lloraba yo, lloraban sus hijos. Yo ya no quiero ver más muertes, ¿sí? El feto no tiene historicidad, no tiene conciencia de sí, no es lo mismo, no puede pesar nunca más que la vida de una mujer. Esto es así. Y los médicos, otro motivo más, perdón por tomar de nuevo la palabra, por el que creo que no tenemos derecho a la objeción de conciencia, es que todos los ginecólogos vemos esto y todos los ginecólogos hacemos abortos. Si una mujer rompe bolsa a las 16, 18, 20 semanas y se infecta, sabemos que el feto es no viable, pero igual terminamos el embarazo, porque priorizamos la vida de la madre. Y esto lo aprendimos en la facultad, en la residencia, lo dicen los tratados internacionales de derechos humanos y es la pura lógica. La mujer de última podrá volver a embarazarse, podrá tener otro hijo, pero estos hijos se van a quedar sin madre, porque la mayoría de las mujeres a quienes piden un aborto tienen hijos, y las que no tienen hijos, pero tienen 14, 15, 16 años, tienen padres que las aman, desean vivir. Esto creo que también lo vemos. Yo veo que las mujeres que pierden embarazos espontáneamente sufren mucho menos al segundo o tercer mes que al quinto, cuando se habían ilusionado, ¿sí? No es lo mismo. Ni el Código Penal lo plantea como un asesinato, ni da las mismas penas. Ojo con esto que nos han incorporado de creer que quienes defendemos el aborto somos inmorales y poco éticos. Somos al revés. Yo creo que de este lado están los buenos, los morales, los éticos, por más que quieran hablar mal de nosotros. Por algo en el mapa que mostraba Ketty, ¿qué pasa? Que en el primer mundo todas lo tienen. ¿Qué pasa? Que en Italia, donde está el Vaticano metido en el medio y con un papa católico se legalizó el aborto. ¿Por qué vamos a ser ciudadanas de segunda? ¿Hasta cuándo? Buenas noches, mi nombre es Mónica, soy feminista, exijo el derecho sobre mi cuerpo, pero te voy a hablar desde otro punto de vista. Yo era un embrión que mi mamá no quería tener y no se hizo un aborto porque no tenía los medios. Y quiero preguntarte, ¿quién defiende mis derechos? Yo quiero nacer, ¿entendés? No entendí bien la pregunta, repetímela. ¿Quién defiende mis derechos como embrión de nacer? Pero Yo vos no sos un embrión, sos una mujer. soy una mujer porque... Dios nos debió hacer fallados. Porque mi madre no pudo hacer un aborto. A por ver, cuestiones porque tu económicas. madre te quiso tener de No, última. no. Mira, si hubiera estado muy jugada, Era el tercer aborto. iba al perejil o iba a la sonda. Algo, así como ya había tenido un montón de abortos, te hubiera vuelto a abortar. Los que estamos acá, todos estamos porque alguna mujer decidió tenernos. Si vamos a hablar de los derechos del embrión, Dios nos hizo refallados. El 20% de los embarazos se pierde espontáneamente. Nadie llora por esos embriones, ni a Dios le importaron. Las madres que los querían seguramente los lloran. Las que los querían, Yo no soy... esas son madres. Nos convierte en madres el deseo. Mis pacientes no hablan de un bebé, hablan de una cosa. La gente que defiende embriones, en cambio, nos ve a las mujeres como cosas. Entonces, ¿sabes qué? yo soy una cosa. No, vos sos una mujer. Bueno, buenas noches. Pero estás gracias. viendo a las otras mujeres como cosas. Estás queriendo restarles derechos. No, justamente. Los Yo médicos, estoy a ver, acá una porque- nena de 10 años que puede morir en un parto, ¿no te importa? ¿Por qué le querés negar el derecho a abortar? Contámelo porque no lo entiendo. No le niego. ¿Cómo que no? Yo quiero mi derecho a nacer. Lo Pero exijo. a ver, ¿qué hacemos con la nena? Que hoy por hoy se le niega, el Vaticano las excomulga a los médicos, hace lobby para que no salga el aborto legal.
Hoy por hoy las mujeres van a la cárcel, se abortan. Esto es lo que queremos cambiar. Yo creo Esta ley es para que no vayan más a la yo cárcel. creo que una mujer adulta, Sí. no hablemos de la nena, pero una persona adulta, si no quiere tener un hijo, tiene un montón de formas de cuidarse. Contámelas, me encanta eso. Quiero responderlo. Conozco un montón. Contámelas. Acá tengo mis pastillas anticonceptivas, por ejemplo. ¿No fallan nunca? El 99% de eficiencia tienen. El 99% uso ideal. ¿Sabés qué es el uso ideal? Cuando en los laboratorios juntan a un grupo de mujeres y se los dan todos los días a la misma hora. El uso real, dice la OMS, que la mujer que los usa cotidianamente, hay 8 embarazos cada 100 mujeres por año. Es más segura la inyección, te cuento, porque en el uso real 1 de cada 300 nomás se embarazan por año. Vos sos grande. Las mayores de 40 no tendrían que tomar anticonceptivos. Aumenta el riesgo de infarto, de derrame cerebral. Estás poniendo en peligro tu vida por tomar anticonceptivos. Esto cualquier ginecólogo que te quisiera te lo habría dicho. Te convendría un DIU al margen. El DIU también es más seguro. 1 en 250 mujeres se embarazan con DIU, pero a esa que le falló, ¿la voy a tratar como una asesina? ¿Se tiene que hacer cargo? ¿Sabías que hasta la ligadura tubaria falla? Yo ya conozco 5 mujeres embarazadas. No estoy en condiciones de discutir con vos porque yo soy una persona que no tiene tu nivel de educación. Pero sí te digo que defiendo mi derecho a nacer. Pero obvio, por lo que no lo vas a defender si estás viva. Pero los embriones no tienen voz, hay hasta una cuestión delirante. Querer ser la voz de alguien que no existe. Es loquísimo tu planteo. Y además plantearlo so pena de cárcel. Eso es lo más grave de todo. Porque si Dios hubiera pretendido cuidar tanto los embriones, no haría que el 20% de los embarazos se pierdan. De eso no me cabe ninguna duda. Sí, quería hacer un breve comentario. Como yo dije antes, la diferencia entre el aborto espontáneo y el aborto inducido justamente es el deseo de la mujer de no continuar con la gestación. Una persona adulta ya es un ser humano completo, razonable, que razona, piensa. Y esto de que quién defiende el deseo del embrión, el derecho del embrión a nacer, lo defiende toda mujer que desea seguir con su gestación. Yo creo que no hay, estas son discusiones como que no llevan a ningún lado. ¿Pero por qué? El día que tengamos la ley amplia o inclusive con este protocolo de interrupción legal del embarazo nuevo, esta guía nueva, ninguna mujer va a ser obligada a practicarse un aborto. Las mujeres que desean seguir con su gestación, como seguramente vos si sos mamá pudiste hacerlo, como yo pude hacerlo con mis 2 hijos, no van a abortar. O sea, el derecho al embrión está protegido siempre. Las únicas que tienen derecho, digamos, si no quieren continuar con la gestación, serán aquellas mujeres que utilicen el servicio, ¿sí? Por eso digo que yo creo que son dicotomías que se plantean de una manera equivocada. Todas nosotras, la mayor parte de las que defendemos el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, además somos madres. Y yo defendí a muerte mi derecho a tener a mis hijos y lo seguiría haciendo. Asimismo, cuando tuve que practicarme un aborto, lo hice, cuando decidí practicarme un aborto, lo hice con toda tranquilidad, porque ya no estaba ni en edad ni en condiciones de seguir adelante. Por eso digo, son como dicotomías falsas. Los derechos del embrión o el derecho a la vida siempre está protegido. En este momento, lo que no está protegido es el derecho a vivir de las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Y una más, porque Ketty me hizo acordar algo. Es tan irracional el dogma que ¿por qué no hablamos de lo que pasa en el mundo? ¿Dónde hay más abortos? ¿En los países donde está prohibido o donde está legalizado? Contame. ¿Lo sabés? Bien, en los países donde el aborto es legal hay muchísimos menos abortos. Ser flexibles y no autoritarios ayuda a las mujeres y a las personas, a todos nos ayuda a vivir mejor. Resulta que los médicos que hacemos abortos, además hablamos mucho de anticoncepción. No nos interesa que la mujer pase por esto otra vez. Lo hacemos legalmente, no a escondidas. El médico que lucra con la clandestinidad, que muchas veces para afuera es moralista y provida, y los conozco un montón,
porque a mí vienen las mujeres que no les pudieron pagar los 40 o 50 mil pesos. Estos médicos, obvio que no les van a enseñar anticoncepción a las mujeres, porque ellos lucran con la clandestinidad. Y además, porque donde hay estados confesionales se nos mantiene la ignorancia. Se nos niega el derecho a la educación sexual, se nos niega el derecho a la anticoncepción, se permite a cualquier médico objetarlo. La libertad, en realidad, ha demostrado ser lo más beneficioso, aún para los embriones. Hola chicas. Gracias, Estela, por venir. Buenas noches. Yo quería hablar un poquito sobre el tema de los abortos clandestinos y nuestra presencia en la marcha del 3 de junio, de por qué era importante que estemos ahí las que peleamos por los derechos de las mujeres y las que peleamos por el aborto legal. ¿Por qué? Porque cuando una mujer se muere por aborto clandestino, el Estado está descuidando y violando un derecho de la mujer y también se está cometiendo un femicidio. A mí me gustaría que quede claro porque, bueno, salieron algunos medios a decir, bueno, ¿qué hacíamos ahí las que estábamos peleando, ¿no?, por el aborto legal? Bueno, estábamos defendiendo los derechos de las mujeres y la vida de las mujeres también. Y me parecía que este lugar era un lugar apropiado para dejarlo en claro y pensar que, bueno, que una de las maneras de seguir después del 3, cuando nos preguntamos, bueno, ¿cómo llegamos al 3 y qué hacemos después? Una de las maneras es estas, es concientizando, es pensando que la salida siempre es política y que somos las mujeres las que seguimos poniendo el cuerpo y peleando por nuestros propios derechos. Así que bueno, las felicito a la red por abrir, digamos, el debate sobre el aborto, que nosotras en Bahía Blanca ya lo venimos trabajando hace muchos años, pero que estamos viendo que hay un progreso en abrirnos las puertas en otras instituciones y nada, saludar la iniciativa y eso. Adelante, mujeres, que nos queda mucho camino por recorrer todavía. Bien, las chicas. Y buenas noches. A mí me interesaba el dato que agregabas respecto a las consecuencias que tiene en nuestros cuerpos, digamos, los métodos anticonceptivos, ¿no? Porque me parece que esto hay que incorporarlo un poco más, o sea, pensar en la educación sexual integral. Conozco los cuadernillos desde un voluntariado de la Universidad del Sur, en el Departamento de Ciencias de la Salud lo he trabajado, con un grupo de estudiantes en algunas escuelas. Pero lo fundamental que tiene ese material es que está trabajando, me parece, la perspectiva de los géneros y la relación entre los géneros para justamente hacernos cargo conjuntamente de este tema. Porque si no, las que ponemos, seguimos reproduciendo esta cuestión de poner el cuerpo, en la cuestión de la anticoncepción, seguimos siendo las mujeres. Y este dato que vos agregás acerca de las consecuencias no se sabe demasiado. Sí, vos sabés que es realmente preocupante, no se difunden riesgos reales, uso real. Por ejemplo, en las mujeres más jóvenes está demostrado que el uso de anticonceptivos alarga la vida, porque evita embarazos, evita riesgos por más embarazos. Cada nuevo embarazo, cada nuevo parto es un riesgo mayor. En las mujeres a partir de los 40 se recomienda no usarlo más. Los estrógenos y la progesterona, sobre todo sus derivados, tienen un efecto tromboembólico. Entonces nos aumentan el riesgo de hipertensión, de derrame cerebral, sobre todo en la fumadora, en la hipertensa. Hay unos cuadernillos muy hermosos, unos afiches en la página del Ministerio de Salud de Nación, Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, grandes, con los criterios de selección de anticonceptivos que habría que hacer circular ya entre las adolescentes. El DIU, a quien la Iglesia le ha hecho tan mala prensa, el DIU no es un abortivo, el DIU es un método anticonceptivo. Esto es muy fácil de demostrar, fueron otras de las mentiras que oímos frecuentemente. El DIU es uno de los métodos más inocuos que existen porque no tiene ninguna hormona circulando en sangre. Tiene cobre que mata a los espermatozoides cuando llegan al útero e impide que lleguen a la trompa, donde se uniría con el óvulo. Ahí el embrión viviría 6 días, hasta que el día 22 en general baja y anida. ¿Cómo se demostró que no es un microabortivo? Es re fácil.
Ni bien el óvulo se une con el espermatozoide, se empieza a fabricar la hormona gonadotrofina coriónica humana. Se puede dosar en sangre ya al día 19 del ciclo de una mujer, si la cultiváramos 24 horas esa sangre. Ahí el embrión está en la trompa todavía. Si fuera un microabortivo, todas las usuarias de DIU nos daría positivo, pero nos da negativo a todas. A la pobre que le falló y le dio positivo, es que el DIU había fallado y ese embarazo continúa, ¿sí? Otra cosa que la Iglesia engaña y miente, y a mí me fastidia, es sobre el método de la abstinencia periódica. Lo llaman el método más natural y el método ecológico, y en realidad fue ideado por un médico Billings para ayudar a las parejas que querían embarazarse, mostrando que ovulamos alrededor del día 14. En esa época se creía que los espermatozoides viven solo 72 horas adentro de las trompas, en realidad viven como 6 días. Lo hemos visto los médicos por videolaparoscopía, cultivando y averiguando en mujeres que nos pudieran confirmar cuándo era su última relación sexual. Y el óvulo vive apenas 24 a 36 horas. El método de Billings, ¿qué hace? Juega con computar los días, la temperatura corporal y el moco cervical, los cuales son sumamente variables, porque si yo tengo flujo cervical, tengo gérmenes, mi moco cervical va a estar alteradísimo. Una gripe ya puede engañar, porque la temperatura corporal sube un par de días antes de la ovulación y en vez de ser 37, la rectal o bucal pasa a 37,5. El tema está demostrado y por múltiples estudios en Irlanda del Norte, que es la población católica más grande del mundo y como más estricta, y en Canadá francesa, donde las parejas usan más que nada el método de Billings, tienen mucho mayor número de niños malformados, de anencefálicos y de discapacitados. Esto se da por la teoría del envejecimiento del óvulo. La verdad es que la sexualidad humana natural no tiene celo. Nosotras no tenemos, las hembras humanas no tenemos periodo de celo, tenemos ganas de sexo todo el tiempo y los hombres también. Y las parejas que se quieren normalmente, si están buscando un hijo, tienen sexo seguidito, cada 2 o 3 días, qué sé yo, depende las ganas, el tiempo y demás. En cambio, las parejas que usan el Billings, lo que pasa muy probablemente es, bueno, se cuidan desde una semana antes de la supuesta ovulación hasta 4 días después. Y en vez de haber espermatozoides esperando al óvulo para intentar penetrarlo y el óvulo decide a cuál de todos deja entrar, en realidad está demostrado también, acá los espermatozoides que llegan encuentran un óvulo envejecido. Esto se llama teoría del envejecimiento del óvulo. Y esto es causa de muchas malformaciones. Así que la abstinencia periódica no es un buen método. Y sin embargo es el que enseñan en las iglesias. Y esta información tampoco circula hacia la sociedad y habría que hacerla circular. Porque un método que seleccione malformados no creo que es lo que Dios quiere tampoco. Pequeña acotación, parece que no nos vamos más hoy. El tema de, por favor, el tema de, además de los anticonceptivos y la real posibilidad de la anticoncepción, además de todo esto, de que los anticonceptivos pueden fallar, los seres humanos nos podemos equivocar. La dimensión del error es lo que nos humaniza, así como la dimensión del deseo, lo que nos convierte en no dioses, por ejemplo, es que somos capaces de equivocarnos. Ahora, yo siempre digo, y tengo la suerte que está mi mamá presente, como el otro día, yo siempre espero no ser el castigo por un error cometido. Yo espero haber venido a este mundo en medio de una noche gloriosa de amor de mis padres, donde la hayan pasado bárbaro, ¿sí? Y realmente me pesaría haber sido algo así como el castigo. Lo hiciste, te equivocaste, jodete. Ahora toda tu vida vas a cargar con esto. La verdad que engendrar y traer realmente, y justamente tratar de desear un hijo, desde el lugar del castigo, son todas unas locas, unas descocadas. Bien que si saben peinarse, ¿por qué no saben usar anticonceptivos? Ese concepto realmente es bastante terrible, ¿no? O sea, yo creo que también ocurre el error, por eso mismo nosotras decimos que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.
Porque aún con buena educación sexual y aún con buen acceso a la anticoncepción, las personas nos podemos equivocar, sea hombres o mujeres. A mí no me avergüenza contar que yo aborté, lo conté en una película públicamente, y cuando yo me embaracé y luego aborté, yo tenía 42 años, ya era sexóloga, ya era psicóloga, tengo muy alto nivel educacional, mi marido también, y sin embargo nos equivocamos. Y bueno, esta dimensión del error, que es una dimensión que me humaniza, que me hace tan humana como todas ustedes, es la que me colocó en el lugar de poder decir, bueno, yo con esto no voy a continuar, porque realmente tenía ya la edad suficiente como para tener un hijo mal formado y no deseaba hacerle esto ni a mí misma ni a mis otros 2 hijos. Digamos, esto de entender que el error no debe ser castigado con un hijo, la verdad me parece que es como para pensarlo también, no, ahora jodete y lo tenés igual. La verdad que no es la mejor manera de traer un ser humano al mundo, ¿no? Esto. Sí. No, si no hay deseo, vemos. Hola, ¿qué tal? Quería destacar que el nuevo protocolo del Ministerio de Salud menciona también a las mujeres trans, que es un gran avance y que me parece Varones trans, con útero, también. los con barba. Las mujeres trans no se embarazan, no tienen útero. Perdón. Nacieron, digamos, biológicamente hombres, se hormonaron, son mujeres por su deseo, por su aspecto físico. Son los varones trans, que encima los ves y jamás te darías cuenta que es un varón, por género, no solo no en lo biológico. Me parece muy destacable eso porque se tiende a confundir género, sexualidad con genitalidad. Yo recién me confundí y me parece que está muy bueno incorporar eso y que, bueno, no soy muy optimista con este tema, con esta ley, porque me parece que se han logrado muchas cosas. Se logró la ley de matrimonio igualitario, se logró la nueva ley de adopción y me parece que lo vamos a lograr a esto. Muy bueno. Y tu lapsus estuvo lindo, no sos muy optimista, todas tenemos un poco de miedo, pero esto ya es un avance que nos sirve mucho. Que diga la mujer es la que decide, esto es básico. Y este criterio de la responsabilidad también, cómo lo usamos duramente hacia nosotras y nuestras congéneres. Yo hoy les decía esto, con el criterio de que el irresponsable no se merece atención médica, cada vez que llega un gil descuidado que se accidentó en la moto por no ponerse casco, los médicos no lo deberíamos atender. Y rogar que se haga el milagro si Dios quiere salvarle la vida, lo mismo con los fumadores y el cáncer de pulmón, lo mismo con todos, con el chiquito que se cayó de un árbol. Si arriesgo la vida de una nena que fue violada, como la hemos visto arriesgar al escándalo que llegó a Brasil, por ejemplo. Un adolescente, Brasil tiene prohibido el aborto por violación. Una nena de 9 años fue violada muchos años, se embaraza de gemelos, solo permiten el aborto por riesgo para la vida. La nena tenía una preeclampsia, que es muy común en embarazo gemelar, y riesgo de morir. Le hicieron el aborto y el Papa este año, hace unos pocos meses, excomulgó al médico, a la madre y a la nena. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Nos importa la vida? ¿Hasta qué edad? Hasta el momento justo en que nacimos. Y si somos varones, pues si somos mujeres, cuando cumplamos 9 años ya somos carne de cañón. Norma Espínolo. ¿Qué tal? No, yo lo que quería era por ahí una reflexión. Soy madre de 2 varones que ya terminaron la secundaria y lo que vi fue el tema de la educación. Es decir, no está tomado con, no sé, no es lo mismo que matemáticas, no es lo mismo que filosofía, es como un taller, es como, no hay algo que, un currículum, digamos, que te dé, que realmente donde a ellos también les dé la responsabilidad de leer 1 o 2 libros o, bueno, textos que sean... Y me parece que también las personas, los docentes encargados de dar educación sexual, es como que no están preparados. Es decir, yo sé que a mis hijos le han dado educación sexual, por ejemplo, la profesora que les daba botánica.
Entonces me parece que de ahí a que las mujeres fuéramos una planta es más o menos lo mismo. Sí, efectivamente, por eso el concepto es que, a ver, lo que no se hizo fue la materia educación sexual integral. Esto es un problema, porque como se supone que es un planteo muy utópico, que es un contenido transversal, porque como la sexualidad humana es transversal a todos los seres humanos en todas las etapas de nuestra vida, realmente desde que nos chupamos el pulgar hasta que morimos, el concepto es que puede haber una transversalidad, con lo cual realmente queda que la profesora de matemáticas podría dar educación sexual si le sobra tiempo, después de dar obviamente todo lo que tiene que dar, la profesora de lengua lo mismo, o sea, desde ya por eso hay... Y así todo no se da, imagínate, ¿no? Pero en realidad lo que nosotros solicitamos, lo que nosotros reclamamos más que solicitamos es una educación sexual sistemática, ¿no? Una cuestión sistemática. Si yo pude aprender un teorema en la secundaria es porque en la primaria alguien me enseñó a sumar. Y en realidad tiene que ser sistemática y que acompañe todos los niveles de educación. Paradójicamente, como tantas paradojas educacionales, por lo menos en Bahía Blanca y hasta donde yo conozco, en el ámbito de la educación inicial se da muy bien. ¿Y sabes por qué se da muy bien? Porque como está todo este tema del abuso sexual infantil y que a los niños pequeñitos, que es verdad que sufren abuso sexual, se trata de prevenir, porque la educación sexual integral abarca todas las edades y diversos contenidos. Esto de poder registrar las partes del cuerpo, poder registrar cuáles son partes íntimas que nadie debe tocar, etcétera, 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 ha hecho que increíblemente en los 3 años de nivel inicial se da bastante bien. Ahora, después se produce un quiebre cuando el niño entra en la primaria y ahí queda librado la buena voluntad, muy vinculado a naturales, lo que vos dijiste, una planta, o sea, el aspecto biológico. Y después en la secundaria es directamente la tierra de nadie, o sea, quien por ejemplo, en la materia de educación para la salud, en teoría se debería dar, pero estamos otra vez en lo mismo, bajo una perspectiva biologicista. Y la sexualidad humana no es la genitalidad. Esto creo que, bueno, tanto se dice y se repite y es bueno volver a enunciarlo. La sexualidad humana es algo mucho más amplio, no es la genitalidad. De hecho, los países que son pioneros en educación sexual, por ejemplo, Dinamarca, que hace más de 35 años que tiene implementada educación sexual en todos sus niveles, incluido el universitario, se hizo un muestreo a los primeros 15 años de haber sido aplicada la ley, o sea, se fue haciendo seguimientos sistemáticos cada 5 años. Y a 15 años lo que se descubrió es que los adolescentes retrasaban la edad de inicio en sus relaciones sexuales, se logró retrasar la edad de inicio casi en 3 años, 2 años y 7 meses. O sea que, considerando que acá tenemos, por ejemplo, edades de inicio precoz, tempranas, entre los 13 y los 15 años, ¿sí? Esto en Dinamarca se elevó a los 17, 18 años. Esto es importantísimo. ¿Pero por qué? Porque los jóvenes que están educados sexualmente, primero, no le tienen miedo a la masturbación, ni consideran que sea un pecado, ni que te crezcan pelos en la mano, ni ninguna de esas pavadas. Y además, ¿no? Segundo, que la persona que tiene buena información no necesita hacer lo que nosotros llamamos los psicólogos acting, no tenés que llevarlo al acto. La persona que está informada, ¿sí?, sabe hasta dónde, cuándo, qué. Y por otra parte, la de Dinamarca es una educación muy centrada en la cuestión de género. En nuestro país muchísimas jovencitas se inician sexualmente exclusivamente por presión de sus compañeros varones, no por una irrupción de un deseo reconocido como tal, un deseo sexual, sexo genital, digamos, reconocido como tal. Pero esto también tiene que ver con la falta de información y de educación respecto de relaciones igualitarias entre los géneros. Así que sí, claramente, o sea, tenemos que lograr educación sexual sistemática, laica, en todas las escuelas, en todos los niveles, y creo que por esto hay que pelear tan fuertemente como por la legalización del aborto. Por eso, en nuestro lema de campaña es lo primero, creo que tenemos que pelear por la educación sexual. Eso, que es un tema que me gusta mucho. Sí, ya estamos. Bueno, damos por finalizado ya. Y... Vamos. ¿Había una pregunta? ¿Corté a alguien? Bueno, la última. La última. Muy breve. Algo que por ahí nos podría poner en condiciones de igualdad y que no se difunde. Yo tengo casi 51 años y me enteré hace muy poco sentada en una sala médica
que existe también la vasectomía, algo que no creo que la mayoría de las personas no lo saben. Yo, como digo, tengo 51 años y me enteré sentada en una sala médica. Ay, bueno, terrible que no te lo hayan dicho. El tema es que es mucho más simple que una ligadura tubaria, pero hay que separarlo. A mí también me molesta cuando algunos médicos dicen, ¿por qué no se hace la vasectomía a tu marido? Porque nada, cada uno es dueño de su propio cuerpo. Si el hombre no quiere tener más hijos, que se haga la vasectomía. Si es la mujer quien no quiere tener más hijos, que se haga la ligadura tubaria. Porque es verdad que a veces las parejas se separan, che. Salvo una pareja, qué sé yo, que ya las pasó todas. Tengo varios amigos médicos que eligieron hacerse vasectomía cuidando a sus mujeres, todos ginecólogos en general, como que le tienen menos miedo, menos prejuicio y dicen, ufa, antes de una cirugía abdominal, yo me hago la vasectomía. Todos ellos recontra felices. Bueno, gracias, muchas gracias. Ahora sí. Y la semana que viene, el doctor Mendoza sobre violencia obstétrica va a estar acá en la cátedra.